Que el Señor le guarde. Sea muy bendecido en esta hora. Amén. Siento a Dios en esta tarde. No sé cuántos sintieron a Dios en el día de la alabanza. Él se hace sentir. Dios está aquí. Amén. Dios se mueve en medio de nuestra adoración. Ocurre algo lindo cuando el hombre empieza a pasar más allá de lo natural a lo espiritual. Amén. Hay un paso ahí, hay un interludio donde claramente los hombres empiezan a pasar a otro ambiente. De lo natural a lo sobrenatural, de lo natural a lo espiritual. Amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor. A la verdad estoy gozoso, estoy contento porque Dios se hizo sentir el día de ayer. Amén. Y vamos a hablar de un tema, las tres voces. Amén. Se escucha un poco extraño, ¿no? Las tres voces. Amén. Voz de Dios, voz de hombre. Amén. Y voz del diablo. Amén. Amén. La voz de Dios, la voz de hombre y la voz del diablo. Amén. Y vamos a leer 1 Samuel capítulo 3, versículos 7 y 8. Amén. Primera de Samuel capítulo 3, versículos 7 y 8. Una vez en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Y no deje de adorar, no deje de exaltar. Usted suelta sus labios, porque esta es una palabra de bendición para nuestra vida. ¿Ven? Y queremos gozarnos también en la palabra. Así que si queremos lo mismo, no me deje solo, confirme con amén. Suban un poquito el volumen al micrófono, suban el guataje. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 3, versículos 7 y 8. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Amén. Palabra del Señor. Padre amado, lleno de amor y misericordia, Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar, Dios mío. Dios mío, muévete de una forma especial en este día. Necesitamos que los dones, Dios mío, se puedan manifestar en la iglesia. Necesitamos que una palabra de ciencia, Dios mío, pueda tocar los corazones. Sí, Señor, amén. Necesitamos que los enfermos puedan salir sanos, Dios mío, por tu palabra. Amén. Necesitamos que los heridos puedan salir restaurados por tu palabra. Señor, amén. Necesitamos que tu palabra traiga consuelo, traiga edificación, traiga restauración y llene los corazones vacíos con tu amor. Espíritu Santo de Dios, actúa en esta tarde de una forma gloriosa. Usa mi vida como instrumento en tus manos. Dios mío, yo nada soy delante de ti, pero tú eres el fuerte, tú eres el poderoso, tú eres el que se merece la honra, la gloria, el imperio y la alabanza. Espíritu de Dios, muévete de una forma especial. Espíritu de Dios, derrama tu gloria en esta casa. Derrama tu gloria en este lugar, Dios mío. Gente sedienta, hambrienta. Los que están en el paradero pueden escuchar palabra de Dios. Los que estén en el paradero puedan entender que Dios le ama. Que puedan entender que es un Dios que santifica, que purifica.
que perdona los pecados, Dios mío, que liberta al cautivo, que sana al enfermo. Que Cristo no está muerto, sino que resucitó el tercer día para dar esperanza a este mundo lleno de pecados, lleno de faltas, lleno de errores. Trajo bendición y vida eterna. Señor, gracias. Te damos en esta tarde toda la honra, la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Demos toda la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, Dios. Bien, aquí hay un contexto en la palabra, amén. Dice la Biblia que en aquellos días donde Samuel ministraba en el templo, Samuel era hijo de Elcana, hijo de Ana. Amén, Samuel fue un milagro. Ana no podía tener hijo, pero Dios trató con Ana. Ana oró y lloró delante de Dios. Dios mostró su amor sobre Ana, amén, su misericordia, y hizo un milagro. Pero hizo una promesa a Ana y le dijo Ana a Dios que su hijo iba a ser entregado para el ministerio, entregado para él, amén, que ser un ministro de Dios ungido. Entonces, mientras Samuel ministraba en el templo en aquellos días, escaseaba la palabra de Dios. No había voz de Dios en aquellos días. Y Samuel estaba con el sacerdote Elí, amén. Estaba viviendo dentro del templo. Pero dice la Biblia que Dios llamó a Samuel y él no reconoció la voz de Dios. Así es, Señor. Ninguno de los dos, ni Elí ni Samuel, entendían que Dios le hablaba. Así es, Señor. Amén. Antes que las lámparas se apagasen, Dios habló por medio ciertamente de Samuel y Elí, pero ellos no sabían que él le estaba hablando, porque en aquellos días no había voz de Dios. Así es, Señor. Entonces la pregunta que hay que hacerse en esta palabra: ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo yo sé que Dios está ministrando mi vida? ¿Cuál es mi confirmación? Porque a veces no sabemos quién nos está hablando. Pero hay que entender algo, hermano, y lo vamos a comprobar a través de la palabra en Marcos capítulo 9, versículo 7. Lo primero que quiero decirle es que la primera confirmación que Dios está hablando en su vida es la palabra. La palabra es que la palabra de Dios es la voz de Dios. Amén. Y si Dios habla por la palabra, si alguien se levanta en profecía, tiene que ser por la palabra, confirmación de palabra. O sea, no puede salir una palabra cierta inspirada por hombres, sino que tiene que ser una palabra inspirada por el espíritu de la palabra. Amén. O sea, todo lo que diga aquella persona que está profetizando tiene que ir conforme a la palabra. Esa es la regla de fe, la regla del profeta. Amén. Los hombres que profetizaban aquellos días hablaban voz de Dios. Amén. Marcos capítulo 9, versículo 7. Marcos capítulo 9, versículo 7. Y le doy lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendió ellos del monte y le mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Amén, palabra del Señor. ¿Ve? Dice la Biblia que se escuchó una voz desde el cielo cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo en Mateo. Amén. ¿Cuánto están leyendo Mateo, Marco? Dice la Biblia que Dios, ¿cierto?, a través de ese Espíritu Santo manda una paloma como Espíritu Santo, amén, como representación del Espíritu Santo, mientras Juan bautizaba a Jesucristo. Y cuando aparece, ¿cierto?, el Espíritu Santo y cae desde el cielo hacia abajo, ¿cierto?, y se presenta por encima de Jesucristo, de nuestro Señor. Dice la Escritura que se escuchó una voz del cielo y todos fueron testigos. Amén. Escucharon toda la misma voz, Sí, Señor, amén. que decía: este es mi hijo amado, al cual yo tengo complacencia. Gloria a Dios. Amén. Ahí vemos, ¿cierto?, que Dios se presentó de una voz, ¿cierto?, desde el cielo. Ahora la Biblia muestra también diferentes voces donde Dios se manifestó a Moisés, donde en el Sinaí Dios hablaba con Moisés.
En el tiempo de Adán Dios hablaba con Dios. En el tiempo de Enoch Dios conversaba con Dios. Había una conversación más personal. Amén. 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 No era tan difícil una relación con Dios porque ellos estaban en santidad. Gloria a Dios. Entonces ellos podían conversar libremente con Dios porque en ellos no había pecado. Gloria a Dios. Entonces en su mente no había maldad, Bendito Dios. sino que había bondad. Amén. Entonces había libertad para hablar con Dios porque estaban en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Y cuando alguien está en el Espíritu, sabe cuando Dios le habla, Amén. porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu Señor, amén. que Dios se nos está hablando. Amén. Aleluya. El mayor testimonio del hombre que ha recibido al Señor es el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice la Biblia que recibiréis poder una vez que ha llegado a vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿De qué? De su Santo Espíritu. Amén. El Espíritu Santo da testimonio a nosotros. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos le quieren recibir? Aleluya. ¿Cuántos necesitan del Espíritu Santo para entender las cosas de Dios? Porque a veces no las entendemos. Aleluya. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para que nos revele, nos dé testimonio que es la voz de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está la voz de hombre. Amén. Y en la Biblia vemos diferentes pasajes donde dice voz de Dios y no de hombre. Los hombres reclamaban voz de Dios y no voz de hombre. Y decían, ¿por qué es importante entender cuál es la diferencia entre la voz de Dios y la voz del hombre? En la historia han existido diferentes tipos de voces de hombre. ¿Ven? El humanismo, el feminismo, el comunismo, el socialismo, todos los pensamientos humanistas, ¿cierto? Ha traído una filosofía humana, una sabiduría que dice la Biblia que la sabiduría del hombre es carnal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pacífica y con fruto de justicia. La voz de hombre es una voz natural. La voz de hombre es lógica. Muchas veces el mundo, ¿cierto?, alrededor escucha la voz de los hombres. Concéntrese, estamos acá. A ver. La voz de hombre muchas veces trae confusión a los hombres. Los hombres se dejan llevar muchas veces por la voz de los amigos, o la voz del vecino, o el consejo de la mamá, del papá, o de cualquier tipo de consejo de hombre. Hay voces de hombres que son buenas, pero no es la voz de Dios. Amén. Alguien te puede tener el espíritu de sabiduría y consejería, pero no es la voz de Dios. Alguien te puede aconsejar para bien, pero no es la voz de Dios. Dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así como la tierra y el cielo son tantos los pensamientos de Dios hacia los hombres. Amén. Ve que a veces nosotros hacemos planes, pero no es la voz de Dios, es la voz de hombre. Entonces hay diferentes tipos de voces y hay que saber escuchar. Amén. Está la voz de Dios, la voz de hombre. La voz de Dios se confirma a través del Espíritu Santo. La voz de hombre es natural, no tiene espíritu. Amén. Está acá. La voz de hombre no tiene espíritu. Es natural. A usted le va a parecer bien lo que le dicen, pero es lógico, es natural, no tiene profundidad, no tiene sabiduría. Es un pensamiento humano. Y que sea correcto, hermano, pero es de hombre. Amén. No es de Dios. La voz de los amigos. Podemos ver la voz de Elifaz cuando Elifaz le decía a Job: ¿tú no eras acaso el que animabas a otro? ¿Tú acaso no bendecías a otro? Y le estaba alegando. ¿Ves la voz de hombre frente de un amigo que le reclamaba por qué estaba en esa condición Job? Porque él estaba bendecido antes y ahora estaba en pobreza, estaba enfermo, estaba con lepra. Y Elifaz, el amigo, el supuesto amigo, le reclamaba, le decía: ¿tú cómo estás ahora en esa condición? Tú el que animaba a nosotros, tú el que nos apoyaba, y ahora ¿cómo estás? ¿Ves que a veces la voz de hombre no es sabia? No es sabia, muchas veces el hombre natural no es sabio. Así es mi Dios. Amén. Está la voz del diablo. Miren, la voz de Dios, pasamos rápido, la voz de Dios, la voz del hombre y la voz del diablo. La voz del diablo viene a traer confusión. Bendito eres mi Dios. Nos hace tentar. Sí, Señor, amén. Amén. Confusión y nos hace tentar. Amén. ¿Han escuchado esas voces? Amén. Que lo tientan. Sí, Señor, Y amén. sácalo, saca el 12, saca la moneda.
te tientan a robar, te tientan a mentir. Esa es la voz del diablo. Te tienta, te trae confusión, te hace claudicar entre el espíritu y la carne. Amén. Y lo vemos un ejemplo en Mateo capítulo 4, amén, cuando Jesucristo fue tentado y podemos verlo claro, amén. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el pueblo, por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Amén. ¿Cómo se defendió Jesucristo? Por la palabra del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces el diablo le vino a tentar ¿con qué cosa? Con riqueza, con fama, con dinero, con todos los reinos. Primero vio la debilidad del Señor. Así es el diablo astuto, ve nuestra debilidad, porque Jesucristo estaba ayunando 40 días. Después de 40 días tuvo hambre, dice la Escritura, tuvo hambre por naturaleza, porque era 100% Dios, 100% hombre, tenía sentimientos, sujeto a pasiones y deseos igual que nosotros. Entonces él estaba en esa condición de hambre. Entonces vino el tentador. ¿Quién era el tentador? El diablo. Le dijo: si postraron a adorar, si estas piedras se convierten en pan. Y empezó a mostrarle todas las tentaciones que se le ocurrió en ese momento, y Jesucristo le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Entonces se defendió por la palabra. ¿Y qué escaseaba en aquellos días? La palabra. ¿Y por qué la gente no entiende muchas veces el Evangelio? Porque no escasea, no gusta. Hay escasez de palabra. ¿Qué es lo que es la palabra? Espíritu y vida. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, estamos alimentando nuestro espíritu. Por eso es importante que la palabra sea transada. Amén. Y vamos a leer un pensamiento, una ilustración. Bendito Dios. Y leo la lectura. Amén. El carbón y el diamante son lo mismo. Son el mismo material. El carbón absorbe la luz y el diamante lo refleja. Hay veces que son semejantes o iguales. El carbón el diamante, al examinarlo con discernimiento, nos podemos dar cuenta que se parecen, pero no son iguales. Como ejemplo, la voz de Dios, la voz de hombre y la voz de Dios. Amén. El carbón es parecido al diamante. Amén. En su material. Pero el carbón, ¿cierto?, toma la luz y el diamante lo refleja. Así muchas veces es la voz de Dios, la voz del hombre y la voz del diablo son parecidas, pero no son iguales. Hay diferencia. La pregunta: ¿qué voz estamos escuchando? Te invito a que puedas conocer la verdadera voz que te llevará a toda verdad y a toda justicia, que es la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Ahora vamos a profundizar esto. ¿Por qué Samuel no entendía la voz de Dios? Estando en el templo, ministrando en el templo, echándole mecha al aceite para que el candelabro estuviera encendido. Amén. Cambiando los panes del propiciatorio, cambiando el altar de incienso, cambiando las velas, cambiando todo los velos,
con sacerdotes, ¿cierto? Vestido de sacerdote. Samuel, que fue sacerdote, juez y profeta. Tenía unción, tenía gracia, entendía las cosas de Dios, pero ¿por qué no entendía a quién le hablaba, a quién le llamaba? ¿Por qué no entendía? Porque escaseaba la voz de Dios. El sacerdote Elí no lo ministraba conforme a la palabra. Él también no entendía la voz de Dios, no había intimidad, no había comunión con el espíritu de la palabra. Entonces esto es un equilibrio, es palabra y espíritu. Y si nosotros nos enfocamos mucho en la palabra, tenemos espíritu, no vamos a entender y revelar las cosas que son del espíritu, porque son espirituales. El hombre natural no entiende las cosas espirituales porque la entiende como locura. Pero que el del espíritu lo va a entender y le discierne. Dios te hace discernir. ¿Qué es lo que es discernir? Saber el bien y el mal. Eso es discernir. ¿Qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto? Cuando muchas veces estamos en el evangelio, ¿cierto? Hay una voz que nos empuja. El diablo siempre viene a empujar. Esa es una de las claves. Te empuja a hacer cosas que están fuera de la dirección, en contra de la voluntad de Dios. Amén. Amén. El diablo te empuja y te hace barra y te anima a pecar. Pero luego te deja solo, desventurado, triste. Amén. Sí, mi Dios. Eso hace el diablo. Te anima, te hace barra. Amén. Hácelo. Anda nomás. Date la vuelta. No paséis por ahí. Mañana le pagáis. Aleluya. Esa cosa. O hazte el leso. Aleluya. ¿No te vio? El diablo anda con patrañas, con astucia, con pillería. Amén. Sí, Señor, amén. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Dice la Biblia que nos guía a toda verdad Sí, Señor, y a toda amén. justicia. O sea, el que está lleno del Espíritu de Dios lo conmueve a hacer cosas justas Amén. y agradables a Dios porque el Espíritu vive dentro de él. Entonces lo hace discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La voz del diablo? Aleluya. La voz de hombre, el hombre se va a equivocar. Amén. No, que la hermana me dijo, que este me dijo, no, que tiqui, 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 tiqui. Y no hay palabras, ¿cierto? No hay algo sabio, Amén. humano. ¿Y cómo el hombre? Carnal y diabólico, el natural. ¿Por qué diabólico? Porque hace las cosas que hace el diablo. La actitud del diablo. Cuando dice que son hijos del diablo, es porque hacían la actitud del diablo. No que sean, ahí la palabra no quiere decir que sean hijos del diablo, sino que trata de decir que hacen la actitud del diablo. Por eso no podemos decir hijos del diablo a los hermanos. Así es, mi Dios. No, porque hacían la actitud del diablo. Ahora, ¿qué actitud estamos tomando nosotros? Bendito Dios. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La palabra de Dios estamos escuchando, atesorando en nuestro corazón? ¿O estamos escuchando la voz de hombre? ¿O queremos ser diamantes, pero todavía somos carbón, que absorbemos todo lo oscuro? Bueno, mi Dios. ¿O reflejamos luz como el diamante? Gloria a Dios. Cuando dice la Biblia que todos le miraron a él, fueron alumbrados por la luz de la palabra. Amén. Entonces la palabra es la que nos guía, lámpara a nuestros pies, su palabra y lumbrera nuestro camino. ¿En dónde guardará el joven su camino? Guardar su palabra. Amén. Mi Dios. Guarda su palabra, su ley. Si tu ley no hubiese sido de delicia, ya la aflicción hubiese perecido. ¿Qué hay en nosotros? ¿Hay palabra o hay humanismo? ¿Hay palabra o hay pensamientos diabólicos? ¿Está el espíritu de la palabra o nos dejamos guiar por nuestros pensamientos? Y hay que entender esto, que hay una guerra constante de nosotros mismos como humanos. Pero hay una palabra que enseña en el Evangelio que hay que atar el hombre fuerte. El hombre fuerte somos nosotros. Sujeto a pasiones y deseos y actitudes. Tenemos deseos, pero hay que escuchar la voz de Dios. Amén. La voz de Dios es la que nos guía. Amén. Es la que no se equivoca nunca. Es la perfecta, es la agradable. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra es la que permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra es fiel, la palabra no se equivoca. Nosotros somos los carnales, Aleluya. porque nos equivocamos los humanos. Señor, amén. Pero Dios es perfecto y su voz no claudica, no miente. Sí, mi No Dios. hijo de hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y se hará. Amén.
Gloria a La Dios. palabra más segura, la profeta más segura es su Amén, palabra. amén. Entonces, ¿cómo vivimos confiados y seguros? Escuchando su voz. Por eso cuando muchas veces viene la tentación, también viene el espíritu de la palabra a nosotros. Amén. Cuando dice no mentirá, no robará, escuchamos los mandamientos. Amén. La palabra de Dios es la que la guía. Pues ¿sabe por qué la iglesia o el mundo está en esta situación? Es que está escaseando la voz de Dios. Así es, mi Y Dios. tenemos gente que escuche la voz de Dios. Amén. Dios está hablando en la iglesia. Necesitamos oyentes que atiendan su voz, que hagan su palabra, que cumplan su palabra, hombres obedientes a su voz. Si Dios te dice obedecer, obedezcamos. Si Dios nos dice ser santo, hay que ser santo. Aleluya. Si Dios nos dice que hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Si nos dice que hay que predicar, hay que predicar. Si Dios nos dice que hay que esforzarnos en la gracia, hay que esforzarnos en la gracia. Si Dios nos dice, tenemos que hacer porque es su palabra, su voz. Amén. Entonces, si queremos crecer, tenemos que escuchar la voz de Dios. Ellos no entendían la voz de Dios, no eran buenos sacerdotes porque no atendían la voz de Dios. Y eso es lo que está pasando, que la iglesia se está enfriando. Amén. En los últimos tiempos la iglesia se enfriará y Dios dice, hallaré fe en la tierra porque la fe se está disminuyendo, porque está escaseando la voz de Dios y está escaseando gente en el Espíritu que atienda la palabra de Dios y la obedezca, la tome por Sí, Señor. y la pueda cumplir. Amén. Ayúdanos, Dios. Alabado sea Dios. Amén. ¿Cuántos quieren cumplir? Amén. Mi Dios. Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no del diablo. Amén. Mi Dios. Cada vez que vemos un pensamiento, Señor. al tiro, recuerde esto. Amén. ¿Qué voz es? ¿Qué es lo que me está diciendo esa voz? Aleluya. ¿Qué voz me está diciendo? Aleluya. Cuando viene un pensamiento, ¿es la voz de Dios? ¿Es mi humanidad o el diablo? ¿Qué voz me está diciendo que haga? Porque a veces no sabemos tomar buenas decisiones por falta de discernir. Amén. Y Dios nos dice que pidamos discernimiento. Amén. Mi Dios. Dios nos dice que pidamos discernimiento, que busquemos de Dios, porque Él nos guiará. Aleluya. Necesitamos conocer a Dios en profundidad, escuchar su voz. Sí, Señor. Hay gente que ha escuchado la voz de Dios audible. Amén. Amén. Sí, Que la ha Señor. escuchado audiblemente y una voz audible anda, hace esto, mira. Amén. Una voz audible. Señor, amén. Que la voz de Dios dice que es una voz como de autoridad fuerte. Amén. Que te hace ciertamente llorar y te hace postrarte porque es la voz de Dios. Y ante su voz tiembla la tierra. No hay nadie que quede inmune a la voz de Dios. La gente escucha la voz de Dios y ni se inmuta. Señor. Escucha la voz de Dios todos los días, la palabra de Dios no se inmuta. Insensible la voz de Dios. Falta sensibilidad. Así es, mi Dios. Igual que en esos días tan insensibles. Ayúdanos, Dios. Pero dice la Biblia que antes que la lámpara se apagase, Santo eres Dios. antes que la iglesia muera, antes que el templo de ahí estuviera vacío, antes que perdiera su luz, antes que la lámpara se apagase, Dios habló a Samuel. Bueno, Dios. Y Samuel dijo, al principio no entendía porque no conocía en profundidad a Dios, pero Samuel al final dijo, por tercera vez, habla que tu siervo oye. Aleluya. Y un día nos está diciendo y nos está hablando el Señor, pero ¿quién está dispuesto a decir, Señor, habla porque tu siervo oye? Aleluya. Habla, Señor, porque te quiero obedecer. Habla, Señor, porque quiero cumplir. Habla, Señor, que yo iré. Sí, Señor. Ven aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a hacer. Aunque nadie quiera ir, yo quiero ir. Aunque nadie quiera correr, yo quiero correr. Aunque nadie quiera llorar, yo voy a llorar. Aunque nadie quiera sufrir, yo voy a sufrir. ¿Por qué? Porque te amo. Pero nadie piensa así porque la gente no escucha la voz de Dios, se volvió insensible. Pero yo quiero volver insensible en este día, que pueda escuchar la voz de Dios y que no es tiempo de claudicar, hermanito. Cristo viene y como está nuestra voz, está nuestro oído atento a la voz de Dios. Estamos con los oídos cerrados, escuchamos la palabra, pero pasa por el otro oído y no se mete en nuestro corazón. Pero es el día que guardes la palabra en tu corazón para que la tomes por obra. Y cuando llegue el día del Señor y te diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Bendito eres mi ¿Cuántos Dios.
quiere ser sensible a la voz de Dios. Sí, porque es tiempo de empezar a abrir nuestros oídos espirituales y entender que Dios nos quiere para grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos sueñan en el Espíritu de Dios que sean soñadores y seremos como los que sueñan? Y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza y dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con esto, con los que escucharon la voz de Dios. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. ¿Qué día? Cuando hemos sido siervos prudentes y que hemos atendido, atesorado, porque Él te puso un tesoro en vaso de barro. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Qué lindo escuchar la voz de Dios en el Espíritu. Amén. Porque cuando estamos en lo natural no entendemos lo que Dios nos dice, como el sacerdote Elí y Samuel no entendían porque estaban en lo natural, en lo carnal, en lo humano. Sí, Señor. Pero el minuto que empezaron a oír, empezaron a escuchar ya por tercera vez, y entendieron que no era una voz de Dios, o sea, una voz de hombre que le hablaba ni del diablo, sino que había una voz especial. Y eso es lo que hace Dios, es una voz especial, una voz distinta cuando Él te habla. Porque la voz de Dios no destruye, sino que edifica, consuela. Sí, Señor. La voz de Dios no se hizo para, la palabra de Dios no se hizo para destruir al hermano, se hizo para edificar a la iglesia. La palabra de Dios es apta ¿para qué? Para redarguir, para enseñar, para corregir. A fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es confortante para nuestra vida, trae paz y consuelo. Eso hace la palabra. Es manantial de vida. La palabra es como alimento para nuestros huesos. La palabra es el alimento espiritual que la iglesia necesita nutrirse en estos días que está escaseando la voz de Dios. La palabra es una medicina a nuestras enfermedades, nuestra falta de fe, nuestra falta de obediencia. La palabra nos empuja a conocer más a Dios. Eso hace la palabra. Por eso la fe viene por oír palabra de Dios. Y la gente no quiere escuchar la voz de Dios porque está escuchando la voz del diablo, la voz de los hombres, la voz del feminismo, la voz del comunismo, la voz del socialismo. Y no está escuchando la bendita palabra de Dios, que su palabra es vida eterna. Gloria a Dios. Todos están escuchando diferentes voces. Y cada quien grita más fuerte en este mundo, pues yo puedo gritar en voz del cuello que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo une a los matrimonios, edifica a las familias, bendice los hogares, porque si Cristo está en la mesa, hemos encontrado guardar una casa llena de pleito, por eso predicamos con fuerza. Porque esto es verdad, porque esto no es mentira, Cristo viene. Y los vivos la alaban en espíritu y en verdad, porque saben discernir la voz de Dios. Y saben cuando Dios está presente en medio del culto. Y saben cuando Dios le habla en medio del culto. Y saben cuando una palabra es para ti. Saben cuando una palabra es para su corazón, para lo que están pasando. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Examina los corazones. Dios mueve el velo y muestra la realidad de la iglesia. Aleluya. Discernir la voz de Dios. Saber cuando Dios me habla. Qué importante es entender el llamado que Dios nos hace. Cuando dice, he aquí que usted le puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es el propósito, esa es la voluntad de Dios, el que estemos con él. Ese es el propósito de usted, de venir a la iglesia, que esté con él, con el Señor, que se conecte con el Espíritu de Dios y lo conozca a él de verdad. Es el principal objetivo de la iglesia, que pueda tener una vida en Cristo, libertada. Si dijo el hombre libertad, y seré verdaderamente libre. Porque la espada de la palabra corta el pecado. Porque
bendecir a la iglesia por la palabra de Dios. Tuya es la gloria, mi Señor. La palabra es algo extraordinario cuando el hombre empieza a entender y escuchar su voz. Tuya es la gloria, Padre. Dice la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos. En un minuto cuando en el antiguo Israel ya no había profeta, dice la Escritura que hubo un tiempo de silencio. Mi Dios. Los estudiosos dicen que hubo un tiempo de silencio. Años y años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no había voz de Dios. Pero se levantó Jesucristo el Nazareno para cumplir la palabra por el profeta. El varón de dolores experimentó el quebranto. En ese tiempo de silencio todavía había una familia, los macabeos, los matatías que trabajaban por la vida del Señor, porque ellos habían escuchado la voz de Dios y habían escuchado de un Cristo que tenían que adorar y exaltar. Aun cuando no escuchaban la voz de Dios, aun cuando no había profeta en esos días, había una familia que defendía los principios bíblicos que ellos habían sido recibidos. Por eso Juan decía: lo que hemos visto y oído, al verlo tocante de vida, es lo que predicamos y anunciamos, es lo que predicamos y anunciamos, lo que hemos oído y es lo que hemos visto, lo que hemos sido partícipes nosotros, lo que hemos recibido del Señor, es lo que anunciamos, es lo que predicamos, las caricias del eterno Dios. Queremos que usted también la pueda sentir. El mundo necesita sentir las caricias de Dios. El mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita ser abrazado por la mano poderosa de Dios. El mundo necesita a Dios y no al diablo. El mundo necesita no pensamientos humanos, necesita el pensamiento de Dios, el tiempo de Dios, la coraza de Dios, la justicia de Dios, la cobertura de Dios. Necesita a Dios el mundo. Por eso el mundo está así, porque no ha entendido su voz. Ayúdanos, Dios. Hay tantos versículos bíblicos de demonios que predicar en las calles y decir. Hay tantas cosas que decir a la gente. Aleluya. Uno que reciba esa voz de Dios. Uno que reciba esa palabra. Uno que reciba porque de tal manera. Uno que reciba Dios te ama con amor eterno. Uno que reciba que Él levanta al pobre y lo alza al voladar. Uno que reciba que un Dios vino a levantar al pobre. Uno que lo reciba, su vida va a cambiar. Usted cambió por una palabra. Usted cambió por una palabra. Yo he cambiado por una palabra. Imagínense si por 2 palabras, ¿cuánto Dios haría? O por 3 palabras, ¿cuánto Dios haría? Por 4 palabras de Dios, ¿cuánto Dios haría? Por 5, por 6, por 7. Lo que pasa es que hay que nutrirnos de la palabra para que nos convirtamos de verdad. Por eso en aquellos días no entendían, no sabían lo que Dios estaba diciendo, no escuchaban, porque no había, ¿cierto?, una atención a su voz. Amén, Dios. Y hoy día hay tremendos predicadores, grandes iglesias, Ayúdanos, mi Dios. maestros, exegistas, teólogos que enseñan la palabra, predicadores con unción, con autoridad. Usted se mete a YouTube, escucha miles de mensajes, pero pueden haber miles de mensajes hermosos, pero su voz no está sensible, algo pasa. ¿Y cómo nos volvemos sensibles a la voz de Dios? Aleluya. Hay una estrategia, hay un secreto para volvernos sensibles a Dios. ¿Cuál es? Aleluya. ¿Cuál será el secreto para volvernos sensibles a la voz de Dios? La oración. La oración. Cuando un hombre ora profundamente con Dios y se mete en el secreto con Dios, empieza a volver a las oraciones, porque es un trabajo espiritual. A orar se hace sensible a la voz de Dios. Señor, amén. Se vuelve un hombre espiritual. Y esa es la iglesia espiritual, no es carnal. La iglesia no es carnal, la iglesia es espiritual. Y si tratamos de hacer las cosas carnalmente, no van a funcionar, porque la iglesia es de Cristo. Amén. Y Cristo es espiritual, entonces hay un gatito que no podemos vencer en lo carnal, Sí, Señor. sino que lo espiritual se vence. Amén. Por eso dice la Escritura que Gracias, Padre. las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, Dios, para destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo conocimiento y toda altivez a los pies de Cristo. Amén. Todo lo que esté altivo a los pies de Cristo. Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales,
Entonces la iglesia espiritual, y para ver lo espiritual es orar y buscar al Señor. Y cuando uno busca al Señor se escucha la voz de Dios con libertad. Y te pueden decir muchas cosas, pero es la voz de Dios y te alegra porque está en el Espíritu. Por eso aquel hombre que reciba a Dios en su corazón y anda en el Espíritu de Dios, cualquier cosa lo recibe con gozo. Porque sabe que Dios, el que ama, disciplina, exhorta, enseña. Y Dios nos está enseñando a amar a Dios, a Él. Está enseñando a conocer su voz. Entonces está mostrando el camino. A mí y a ti nos está mostrando el camino por medio de su palabra. Que ya no es tiempo de escuchar los hombres. El hombre se equivoca, el hombre es mentiroso, el hombre es estafador, el hombre tiene tantos detalles, tantos pecados, tantos errores, tanto maldad. Pero hay uno que es fiel y verdadero. He aquí mi siervo fiel, Isaías decía, que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo comero. Que Él levantará, ¿cierto?, a la iglesia, a la ciudad de Sion. Y nosotros esperamos aquella ciudad, ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Yo no sé si alguien está atendiendo este mensaje. Yo no sé si alguien está en esa situación que ahora se le abrió los oídos. Ahora puedo entender por qué había tantas voces. Y no sabía cuál voz estaba escuchando. Ahí le aclaré la película. Hay una voz de Dios. Hay una voz de hombre. Y hay una voz del diablo. Y cuando estamos carnales es muy fácil atender la voz que más nos acomoda, la voz del diablo. Cuando estamos espirituales normalmente ocurre que escuchamos la voz de Dios. Y cuando estamos fríos o tibios escuchamos cualquier voz, porque a veces estamos así. Así es, mi Dios. No sabemos discernir. Y ese es el rol de la iglesia, que no sabe discernir cuando Dios nos habla y cuando Dios no nos habla. Y cuando las cosas son de Dios, confirmadas por Dios, cuando no son de Dios. O cuando decimos las cosas conforme a la voluntad de Dios, o cuando no a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo lo confirma con su paz. ¿Cuántos sienten paz? El Espíritu Santo lo confirma con su amor. ¿Cuántos sienten amor cuando está la presencia de Dios? El Espíritu Santo. Sentimos paz, sentimos amor, sentimos gozo, sentimos esperanza. Eso hace el Espíritu de Dios, nos santifica, nos hace tener un cambio de actitud distinta. El carácter nos cambia cuando estamos en el Espíritu. De hecho, nos sentimos en libertad, nos reímos con libertad, porque el Espíritu Santo empieza a mover sentidos espirituales que no estaban activos en lo humano, porque en lo humano soy fome, pero en el espiritual soy distinto. Por eso hay que hacer que el Espíritu y la palabra nos hermoseen cada día. Por eso Jesucristo hoy nos enseña a acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Que el que pide recibe, que el que busca haya, que el que golpea te desabrirá. Mientras más le buscamos, más nos hermosea, más lindos somos. Y que lindo ser lindo delante de Dios, amén. Y que uno se sienta con la libertad, siendo la autoridad para echar fuera el demonio, para predicar en su nombre, para trabajar en libertad, porque Dios te está hermoseando. Y necesitamos una iglesia hermosa para Él. La novia del Cordero es hermosa. Tiene que estar hermosa para aquel día. ¿Ha visto una novia fea? No, la novia se arregla, la novia se pone en ciertos, los mejores trajes, los mejores vestidos, el mejor moño. La iglesia tiene que estar hermosa para aquel día glorioso cuando Él venga. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Guardando su palabra, atendiendo su voz, escuchando su mensaje, guardando su palabra en nuestro corazón, haciéndola y viviéndola cada día. ¿Para qué? Para estar hermoso. Santificado y lavado en la sangre, redimidos por Él, libertados. Dice la Biblia que Él va a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia desviada, una iglesia limpia. Él va a buscar una iglesia hermosa. Él va a buscar lo suyo. Y necesitamos limpiarnos, santificarnos por Él. Así que vamos a orar. Yo sé que más alguno ha escuchado esta voz. La voz que la ha confundido, la voz del diablo que es mentirosa, que es engañadora, que trae confusión y ha provocado tristeza en nuestra vida. ¿Cuántos han escuchado y atendido esa voz del diablo? Y trajo tristeza, amargura, nos dejó encadenados, porque el diablo es acusador. Cometiste un pecado en el día y te pones esa misma y te perdona al Señor, y el Señor te recuerda y todo el día triste.
Y te recuerda ya ese pecado de hace 2 años atrás y te deja ahí, te recuerda y te acusa y te acusa y te acusa. Y cuando justo vas a predicar, te acusa del pecado que hiciste hace 2 años atrás, hace 2 semanas atrás, y te acusa y te acusa. El diablo acusador, acusete, carecuete. Pero Cristo no. Amén. Cristo trae esperanza. Amén. Cristo tiene la mano extendida, la mano derecha. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Él extiende su mano, aunque sea infome, Él extiende su mano. Porque está esperando que nosotros reaccionemos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere tenernos cerca. Por eso Jesús lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlo como a gallina junta sus polluelos y no quisiste, matando a los profetas, matando a los que eran miedo, porque Él quería juntar a su iglesia? Señor, amén. Él quería tomar a su iglesia, pero no pudo porque el pecado trae transgresión a la ley. El pecado no aparte, el pecado muerte. Señor. Pero Cristo nos da esperanza. Cristo nos da la oportunidad de ser libre y libertad del pecado como siervo de Dios. Tener por vuestro fruto que es la santificación y como resultado la vida eterna, el cual nos pertenece. Porque ya no somos del mundo, no somos del diablo, somos de Cristo. Y si Hijo del hombre de libertad y seré verdaderamente libre para adorar, para cantar. Por eso en el culto gózate porque Dios te hizo libre. Y si no sientes a Dios, pídele a Dios, Señor, tócame, liberta mi vida, perdona mis pecados si te fallé, pero quiero volverme a ti. Y esa es la guerra que tenemos que hacer nosotros, todos nosotros, una guerra interna. Podemos lugar al diablo, porque el diablo viene a matar, a robar, a destruir, pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Dios lo ama. Dios lo ama. Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ama. Hermano, Dios te ama. Y te quiere cerca. Gloria a Dios. No lejos. Aleluya. ¿Y cómo nos acercamos? Escuchando su voz. Amén, Señor. Qué lindo cuando nosotros nos sentimos escuchados. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted habla y lo atiende se siente uno bien? Amén. Así Dios habla a la iglesia. Señor, amén. Y Él quiere sentirse bien porque lo está escuchando, y le está poniendo atención y le está poniendo cuidado en lo que Él te dice, porque las palabras que Él te dice no son malas, sino que son buenas, son para tu edificación. Por eso es importante que nosotros atendamos su voz. Señor. ¿Cuántos quieren atender la voz de Dios? Atienda la voz de Dios. Es tiempo de atender su voz. Y nos gozamos en el discipulado, amén, porque nos enseñan su palabra. Ya aprendimos qué significaba discipulado, aprendimos qué significa pecado, el pecado original, amén, el pecado de Adán, el pecado de la conciencia, el pecado de nosotros, amén. Estamos aprendiendo, por eso véngase al discipulado, escuchen la voz de Dios. Necesitamos entender cuáles son sus palabras, cuáles son los dichos de su boca, Aleluya. qué es lo que nos quiere decir, enseñar. ¿Cuánto tiempo ha pasado que no ha escuchado su voz? Sí, Señor. He escuchado la voz de la tristeza, la voz de la amargura, Tuya es la gloria. la voz de la soledad, Santo eres Rey. la voz del diablo que te tenía atado en amargura, porque eso hace el pecado, trae amargura, trae tristeza, trae condenación, pero Cristo vino a hacer las obras del diablo. Este es el día que te levantes en el nombre de Cristo, porque claramente quizá hoy día usa tu presente, usa tu ayer, pero tú recuerdas de tu futuro, el futuro que tiene el diablo, que el diablo va a ser destruido, el diablo va a estar encarcelado por 2000 años, ¿cierto? Por miles de años. Entonces recuerda el futuro, cuando Él acuerda, te acuse del presente, de tu pasado, tú acuerdas del futuro. Y dígale, yo soy de Cristo, yo no soy tu Señor, yo no soy dueño tuyo, mi Señor está allá arriba en los cielos, a la diestra del Padre, Él es mi Señor, Él me compró, Él me redimió, Él me limpió, Él me tomó, me hizo suyo, porque no nos llamó por obra de justicia que hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Él te escogió a ti, nosotros no nos escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros, y por su misericordia no hemos sido consumidos, por su misericordia somos salvos. Amén. Yo quiero estar cerca más de Dios. Aunque tengo detalles, tengo errores como todos, pero quiero estar cerca de Dios. Luchamos contra nosotros mismos, pero esto es una batalla de todo, amén. Así que luchemos por nuestras armas, de nuestras milicias, luchemos por nuestras armas espirituales, tenemos armas. Cada uno tiene una arma que Dios le entregó, tiene que empezar a ocuparla. Dios me dijo ayer que tengo una espada, que tenía que ocuparla, amén. Gloria a Dios. Hay que ocupar la espada.
Pero hay que ocuparla bien, afilarla. Aleluya. Sí, Señor. Saberla cuándo ocupar, cuándo Sí, no. mi Dios. Cuándo defenderse, cuándo Sí, atacar. Señor, amén. Amén. Porque no podemos morir por la palabra, Aleluya. tenemos que edificar en Sí, Dios. Señor, amén. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Está bueno el mensaje, siento a Dios. Vamos a orar, amén. Alabado sea tu nombre. Si alguien quiere que ore por usted, pase a este lugar. Yo quiero orar por alguien si alguien necesita orar. Amén. Porque la verdad hay que ocupar, ¿cierto?, las cosas que Dios nos entregó, y Dios entregó cosas a la iglesia. La iglesia se levanta, ¿cierto? La iglesia está despiertita, amén. Despiertita, los coristas van a cantar alabanza. Vamos a orar, amén. Esto es un momento secreto con Dios. Amén.